Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Bien, la pregunta es, ¿serán las leyes de Dios rudimentarias? Bueno, sabemos que son de una sabiduría eterna. Es importante notar que estos escritos fueron realizados hace más de 1900 años. Y si nos remontamos a dicha fecha, no existían los nombres de las iglesias actuales. Lo que existía era la naciente iglesia procedente de una comunidad israelita que creyó en el Mesías y la creencia en el politeísmo por todo el Imperio Romano y otras culturas existentes. Como dice la Biblia, en otro tiempo, antes que Jesús muriera en la cruz, los gentiles servíamos a los que por naturaleza no son dioses, ídolos por toda la tierra. El apóstol Pablo y Bernabé fueron testigos en una oportunidad cuando llegaron a la ciudad de Listra, que estaba en la provincia de Galacia. ¿A quienes dirigía esta epístola? Cuando se sanó a un hombre cojo. Vemos que a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Esto está en Hechos capítulo 14, del 8 al 23. Creyendo que eran dioses, quisieron honrarles con sacrificios. Con mucho esfuerzo, ellos lograron persuadirles a que se apartaran de este tipo de doctrinas débiles y rudimentarias y conocieran a Cristo. Este tipo de culto también lo vemos en la ciudad de Éfeso, que tenía también a la diosa Diana, hija de Júpiter, a quien adoraba el mundo entero. Lo vemos en Hechos 19, del 23 al 40. En otra oportunidad, cuando el apóstol Pablo pasó por la isla de Malta, también creyeron que era un dios. Esto lo vemos en Hechos 28:6. Como analizamos entonces en los tiempos del apóstol Pablo, el politeísmo rudimentario sin beneficio espiritual existía y estaba por todo el mundo. Y en cada ciudad tenían sus templos donde se les rendía culto y sacrificios en los diferentes días, meses, tiempos y años. Por ejemplo, el primer día de la semana se adoraba el sol, el segundo día se adoraba a Marte. Las 2/3 partes del calendario eran festivos y se hacían cultos y sacrificios para la mala suerte, enfermedades, catástrofes y otras. En el mes de febrero se adoraba a la diosa Febra. En el mes de enero se rendía culto a Jano. En el mes de marzo a Marte, dios de la guerra. Se hacían sacrificios y cultos para los tiempos de invierno, para los tiempos de verano, tiempos de cosecha. Vemos entonces que también todos los años se adoraba el sol, el 25 de diciembre. Se celebraban todos los años las bacanales en el mes de marzo. Muchas de ellas, con cierta metamorfosis, presentan su herencia actualmente en ciertas doctrinas religiosas. Existe mucha información del politeísmo y su legado en las tradiciones actuales. Lo que el apóstol Pablo es que nos exhorta que con el Evangelio de Jesús somos conocidos por Dios. Y no podemos volver a practicar el politeísmo rudimentario que existía en su tiempo o sus descendientes creencias actuales, esclavizándonos nuevamente en prácticas que por naturaleza son débiles y pobres tradiciones contrarias a la sabiduría y la voluntad de Dios, y que nos mantengamos
firmes en sus santos mandamientos. Analicemos la palabra bajo su contexto, el tiempo que fueron escritas. Busquemos alimento sólido, dice el libro de Hebreos 6:1, los mandamientos bíblicos, no un evangelio de naturaleza rudimentaria mezclado con tradiciones de obras muertas, y que niegan y echan por tierra los ejemplos de Cristo, como dice 1 de Pedro 2:21, porque para esto fuiste llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Resumiendo entonces, lo que el apóstol Pablo exhorta es que una vez que somos conocidos por Cristo, no volver a guardar los días, los meses, los tiempos y los años de las fiestas del politeísmo que existía en su tiempo, indicando que estas son débiles y pobres rudimentos de esclavización y nos sujetemos a los mandamientos de Dios, que siempre han sido y serán de una sabiduría eterna. Que Dios nos ayude.